Poderosa. Y por eso venimos en este momento a compartir la palabra de esta mañana que corresponde este día uno. Y el título de el día uno, o la palabra, el propósito por el cual estamos ayunando hoy, dice identificando las herencias. Debemos identificar las herencias, mis hermanos, que de pronto a veces ignoramos aquellas herencias, aquel pasado, aquellos antepasados que de alguna manera pues marcaron como un destino para una familia, que marcaron conductas, que marcaron comportamientos, que marcaron situaciones. Y es importante que en este primer día nosotros podamos poder identificar las herencias y cómo las herencias afectan la conducta de las personas, cómo las herencias empiezan a traer un estilo de vida a través de herencias. Y quiero leerle dos historias, la palabra del Señor, en Génesis capítulo 12, voy a leer el capítulo 12 de Génesis, donde hay dos historias que son casi iguales, pero dos personas totalmente diferentes. Y allí el Señor sé que nos va a hablar, Dios va a glorificarse. 12:10 de Génesis. Y dice la primera historia, la que vamos a leer en este momento, la historia de Abraham, y algo que él hace, que su hijo repite, pero con muchos años después. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaban para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y vivirá mi alma por causa de ti. Versículo 14. Aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues tú, he aquí tu mujer, tómala y vete. Miren, mis hermanos, esta historia. Yo quiero que tengan en cuenta esta historia, porque le quiero leer otra historia en el capítulo 26. Vamos allí al Génesis, le acabo de leer Génesis 2. Génesis 12, perdón. Vamos al capítulo 26 para que miremos el tema de las herencias y las conductas y todo lo que sucede a través de las herencias familiares. Capítulo 26. Vamos allí rápidamente. El versículo 1 al 7. Y dice: después hubo hambre en la tierra, además de las primeras hambres que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac, recordemos que Isaac es el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas las tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Es una promesa que Dios le está dando. Versículo 5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, mire lo que él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después de que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por la ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella de cierto es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizás moriré por causa de ella. Mis hermanos, estamos leyendo dos historias
estamos leyendo dos casos de un padre y un hijo donde pasan muchos años de una historia a la otra, pero la historia se repite. O sea, la conducta de Abraham y la conducta de Isaac es la misma. Abraham, cuando entra a Egipto, dice la palabra que él tiene miedo por causa de su mujer. Dice, quizás la ven muy linda y seguramente me van a matar a mí para quedarse con ella. Entonces le dice a Sara, en ese momento Saraí, le dijo, vas a decir que eres mi hermana para que me vaya bien, dice él, dice la palabra, pero también para que me preserve la vida. Efectivamente entra a Egipto y él dice, Abraham, que era su hermana, y pues la iban a tomar como mujer los egipcios, en este caso el faraón. Dios trae una plaga sobre Faraón y se da cuenta que él iba a tomar una mujer casada. Luego le reclama, dice, ¿por qué hiciste esto? Luego viene la historia de Isaac cuando entra en Gerar y pasa lo mismo, mis hermanos. Sucede igual, él dice, tengo miedo, tengo tengo temor de que me maten, entonces vas a decir que eres mi hermana, y sucede la misma historia, se repite la misma historia, y se vuelve un patrón de conducta, se vuelve una situación que la vamos a estar compartiendo en este tiempo del ayuno, las herencias en el comportamiento. Entonces, aquí vemos, mis hermanos, cómo las herencias o las conductas de los antepasados, lo que ellos hacen, lo que ellos practican, de alguna manera nos alcanzan. En este tema de hoy, o en el ayuno del día de hoy, del primer día, vamos a tomar en cuenta lo siguiente, mis hermanos. Vamos a tomar en cuenta lo que Dios está ministrando, y es que usted identifique qué hay en su generación. Quizás muchas personas pueden decir, yo no tengo mucha memoria de lo que puede pasar porque no conocí a mis tíos, no conocí a mis abuelos, los papás de mi papá no los conocí, los papás de mi mamá no los conocí, pero quizás hay tíos, quizás hay personas cercanas, primos. Identifique conductas que se repiten, identifique cosas, y es importante que nosotros podamos, como primera medida, antes de entrar ya todos estos días, de estos 21, que usted hoy tenga una base de cuáles son esas conductas, cuáles son esas herencias. Y eso incluye no solo las conductas, incluye, mis hermanos, mañana vamos a ver el tema de la liberación de herencias en el comportamiento, es lo que está allí. Hay mucha promiscuidad sexual, hay mucha escasez, hay muchas enfermedades, y las enfermedades casi son las mismas. La abuela, el abuelo, de cáncer, de diabetes, murieron de infartos. Entonces yo tengo que identificar eso, y si es posible, mis hermanos, sacar una lista. Hoy debemos tener como ese cuaderno, ese lapicero, esa hojita, para empezar a sacar esa lista, porque sobre eso, mis hermanos, vamos a estar ministrando durante los próximos días, o sea, sobre esa lista que usted va a tener. Porque hay cosas que quizás se olvidan. Si usted las anota, no se le olviden, usted luego ya las repite. Y va a poder empezar a identificar, a renunciar y a desatar a sus hijos. ¿Qué es importante en esto, mis hermanos? Cómo los hijos muchas veces están adquiriendo lo mismo. El fracaso, es una herencia de fracaso, viene y alcanza a muchas personas, y por más que intentan salir adelante, por más que intentan prosperar, por más que intentan, mis hermanos, avanzar en la vida, no son capaces. Y si se mira, mis hermanos, esa generación que está cautiva, lo hablamos esta mañana en el devocional, que estaba mi esposita compartiendo esa palabra, donde estaba ministrando de que saca mi alma de la cárcel. Y decía, hay generaciones que están cautivas, hay generaciones que están atadas, hay generaciones que están encarceladas, y ese encarcelamiento de lo que está allí, en todo, en las áreas, en lo económico, en lo laboral, en lo personal, en lo familiar, debemos ser libres de eso. Pero es importante, vuelvo y le reitero esta palabra, mis hermanos, es poder identificarlas, poder conocer lo que allí está sucediendo, poder conocer lo que a mí alcanzó, a la familia, por ejemplo, Pérez, haz que la familia Pérez viene con esto, haz que la familia López viene con esto. Claro, es que en la familia ha habido suicidios, en la familia ha habido incesto, abusos sexuales. Todo eso es importante identificarlo. Cuando yo puedo identificar algo, normalmente cuando una persona va al médico, normalmente le mandan exámenes o le mandan una radiografía para decirle, mire, el dolor suyo
es porque tiene una desviación en su columna, por ejemplo. Entonces aquí muestra la radiografía, o en la cabeza la tomografía, aquí muestra esto. Entonces cuando el médico tiene un diagnóstico, puede tratarlo. Asimismo, cuando nosotros tenemos ese diagnóstico, pues vamos a saber cómo vamos a orar y cómo nos vamos a desatar, cómo vamos a quebrantar ese yugo, cómo vamos a quebrantar esa ligadura, cómo vamos a quebrantar todo lo que se opone. Entonces, allí, mis hermanos, es donde debemos fundamentar este proceso del ayuno de liberación de sanidad interior, que la parte de la sanidad interior lo vamos a ver en los últimos días, porque lo primero es la liberación. Pero debemos ir a la raíz, mis hermanos, a la raíz del problema que viene desde las herencias. Hay muchas personas que están ignorando esto, hay muchas personas que están de pronto negándose, no, es que eso ya no me alcanza, no, es que eso ya no es conmigo, es que la Biblia dice que ya los pecados de los padres, pero si hay espíritus, lo estamos hablando no porque simplemente sea la consecuencia, aunque también del pecado, sino los espíritus que se asignan en una familia. Y le compartía muchas veces, mis hermanos, tuvimos en algún momento un caso, una administración con una señora, era una mujer que le servía a Dios, una mujer que era líder de una congregación. De hecho nos invitaron para que fuéramos a administrar el grupo de liderazgo a ese lugar. La mayoría eran mujeres las que estaban allí, y en ese momento pues Dios nos permite orar por alguien, por una mujer que sea parte del liderazgo. Cuando empezamos a orar por ella se manifestaron muchos demonios, se manifestaron muchos espíritus. Ella empezó a revolcarse, empezó a gritar, se tornó un poco violenta. Pues todos se sorprendían porque decía, esta mujer es muy entregada, esta mujer ora mucho. Pero cuando ya empezamos a ministrar sobre la vida de ella, pues el Espíritu Santo muestra, el Espíritu Santo revela lo que había pasado, y era un espíritu familiar de abuso. Y había tanto dolor y nunca se había hecho como el proceso en ella de liberación de ese abuso sexual. Cuando ya Dios manifiesta su poder a través del Espíritu Santo, pues sale a la luz, ella es libre de eso que estaba oprimiendo. Y mis hermanos, estoy hablando de una persona creyente, una persona que estaba buscando de Dios, congregándose, sirviéndole a Dios, pero no había sido libre. A veces no es suficiente decir, es que yo llevo tanto tiempo sirviéndole a Dios. Son muchas más cosas las que tienen que pasar en nosotros. Y en ese momento, cuando ella ya termina la administración, ella se sienta y muy sorprendida, diferente totalmente, y ella habla que efectivamente lo que había revelado Dios con el tema de los abusos, eso venía de generaciones. La abuela había sido abusada, o sea, siempre había sido abusados por los propios padres, los propios familiares. La abuela de ella había sido abusada, su mamá había sido abusada, ella había sido abusada desde la niñez por los mismos familiares. No recuerdo si era el papá, pero tenía que ver con la misma familia, era incesto. Luego dice, mi hija fue abusada también, una de mis hijas fue abusada. Yo tengo una nieta que también ha sido abusada. Pues hermanos, mire dónde venía esa generación de abuso sobre esa familia. Entonces, esto es lo que el Señor ha querido hacer con su pueblo a través de este tiempo de ayuno, donde quiere liberarnos, donde quiere restaurarnos, donde quiere cambiar esa historia, mis hermanos. Hay cosas que quizás muchas de las personas que están escuchando esta transmisión dicen, yo he querido cambiar muchas cosas, pero no cambian, todo sigue igual. Mis hermanos, ¿por qué no cambian? Porque tenemos que cambiarlas desde lo espiritual, tenemos que cambiarlas desde la parte que nos corresponde, que es identificar situaciones, espíritus generacionales, también se consideran como espíritus familiares. Y en este caso el testimonio del abuso sexual de esta mujer, donde ella puede contar que la abuela, que la mamá, que ella, que su hija y que su nieta, mis hermanos, ¿cuántas generaciones venían? Miremos y contemos, estaba la abuela, estaba la mamá, estaba ella, estaba su hija y estaba su nieta. 5 generaciones gobernadas por un espíritu de abuso y de incesto, porque eran siempre abusadas por personas de la misma familia. Yo no sé si las personas que hoy están escuchando esta transmisión se identifican con esta historia, con este testimonio, o no sé con qué área de su vida usted se puede identificar en esta mañana y decir, sobre mi generación hay cosas fuertes, mi generación ha habido muertes, ha habido suicidios. Otro de los temas, mis hermanos, que afecta mucho a las generaciones es cuando hay derramamiento de sangre, cuando ha habido muertes violentas, cuando de pronto en su generación hubo alguien familiar, algún abuelo, tatarabuelo que asesinó a alguien, se derrama sangre. Y eso genera también, hay que romper con eso. Todo derecho que tiene allí, pedir perdón, declarar libertad de todo lo que se afecta a través de esto. Entonces, hoy es importante, mis hermanos, identificar lo que está sucediendo en su generación. Mis hermanos, esto es una realidad. Yo le estoy hablando y le voy a decir algo.
Esta historia que le acabo de compartir de Abraham y de Isaac fue mucho antes de que existiera la ley. O sea, fue mucho antes, estaban apenas en ese tiempo de la multiplicación de la tierra, de que la tierra se llenara. Y vemos, mis hermanos, cómo en ese momento ya habían consecuencias del pecado mismo de Adán y Eva. Y cómo, sin darse cuenta, yo no creo que Abraham algún día se hubiese sentado a decirle: hijo, mira, cuando estés en peligro y te vayas a una región, esos hombres son malos y se quedan con las mujeres de uno, y como tu esposa también es bonita como la mía, entonces vas a decir esto y esto. Yo no creo que le haya contado, porque de hecho la primera historia, o lo primera que contamos de Abraham, Isaac no había nacido, solamente estaba la promesa de que iba a tener un hijo, pero pasaron casi 30 años para que Abraham pudiese ser padre, si cumpliera la palabra. Aquí miramos que Isaac pudiese tener otros 30 años ya cuando pasó esto. O sea, habían pasado 60 años desde la primera historia, desde el primer acontecimiento de Abraham. 60 años donde se repite algo como si hubiese sido ayer, o sea, exactamente lo mismo. En el corazón de Isaac había temor, como el temor que hubo en su papá. En el corazón de Isaac hubo una mentira como la hubo en su papá en su momento, por miedo, por inseguridad. Y miremos algo, Dios le había dado una promesa. Antes, unos versículos antes, leemos que Dios le había dado una promesa a Isaac: dice, estaré contigo, tu descendencia heredará esta tierra. Le habla de esa promesa, pero cuando a veces esas herencias son tan fuertes, por eso uno le cuesta trabajo aceptar la palabra de Dios, porque sale a flote a esa herencia tan arraigada, esa conducta tan arraigada, ese comportamiento tan arraigado. Si lo llevamos al campo material, físico, muchas personas que quizás hoy están escuchando esa transmisión de este ayuno, dicen: yo he luchado toda la vida por salir adelante, yo he luchado, yo lo he hecho todo, lo intento todo, soy juicioso, soy organizado, le doy a Dios lo que le corresponde, pero yo no avanzo. Algo sucede, algo detiene en mi vida mis proyectos, mis anhelos, y eso también lo vamos a tocar esta semana o la próxima semana. Bueno, yo creo que mañana tocamos el tema de las herencias en el comportamiento. Vamos a romper herencias de comportamiento. El tercer día, que viene a ser el domingo, vamos a hablar de liberación de ocultismo y brujería e idolatría, todo eso que nos alcanzó. Pero mis hermanos, en el tema del estancamiento es muy fuerte lo que viene a través de las generaciones anteriores. Usted tiene, mis hermanos, quizá la capacidad de identificar esa generación de su papá y su mamá, de sus abuelos, de tíos. Usted dice: todos han intentado salir adelante, todos han intentado poner negocios, inventan una cosa, son muy inteligentes, son muy capaces, tienen muchos talentos, pero todo se queda allí. Nada de eso se materializa, nada de eso tiene vida. Entonces, mis hermanos, hoy necesitamos identificar: coja su lapicero, coja su cuaderno y empiece a anotar aquellas áreas o aquellas herencias, mis hermanos, que usted está identificando en este momento. Que yo estoy identificando esto. Quizás no haya notado que sobre mi familia se están manifestando los divorcios. En mi familia no hay nadie con un matrimonio estable. Se pueden contar con los dedos de la mano los matrimonios estables. La mayoría están divorciados, la mayoría están en conflicto, la mayoría están en situaciones allí. O personas que están atadas a algún tipo de vicio. Dicen: no, es que toda mi familia ha habido algún vicio. O sea, el vicio ha sido predominante en la familia de mi papá, la familia de mi mamá. O de pronto el tema, mis hermanos, de las manías. Mis hermanos, personas, y lo digo porque he escuchado testimonios de personas que tienen problemas con la mentira, son mitómanos. Y toda esa generación es mentirosa, pero mienten sin necesidad, mienten por gusto, mienten. Lo más pequeño lo tienen que mentir. Entonces también se manifiesta eso. Personas que les gusta el fuego, la ludopatía, todas esas ataduras se empiezan a manifestar ahí. Entonces, cuando uno puede identificar, mis hermanos, uno puede orar específicamente, uno puede declarar liberación específicamente. Entonces, usted pueda, con toda honestidad, no le dé pena. Dice: no, en mi familia también ha habido el tema de que han abusado de los niños, se ha visto la pedofilia. Entonces vamos a identificar la pedofilia, vamos a renunciar. Quizás alguien dice: pero es que yo no me veo tocando niños, yo no me veo tocando a mis hijos. Quiero decirle que los espíritus a veces se activan en determinadas edades. Hay personas que los espíritus se les han manifestado en determinada edad, cuando cumple los 60 años, por ejemplo. Hay gente que de pronto dice: yo jamás me imaginé caer en esto. O tal persona, nunca nos imaginamos que iba a caer en una pedofilia, y después de los 60 empezó algo raro en su vida. Dice la ciencia que es un cambio hormonal, que no sé qué, que es
ese cambio, como en el caso de los hombres, que es la andropausia, que se sienten jóvenes, que se sienten niños. Bueno, eso no tiene nada que ver, mis hermanos, eso es una herencia, y eso hay que romperlo en el nombre de Jesús. Quizás alguien dice, bueno, yo no fui abusado, pero mi familia sí hay historias de abuso, entonces hay que orar para que sus hijos o sus nietos no les alcance esto. Ustedes tienen y nosotros tenemos una gran responsabilidad por nuestras familias, y es poder romper con lo que Dios nos ha mandado a romper en el nombre de Jesús. Es anular lo que se tiene que anular por la autoridad de Cristo. Entonces, en este tiempo de ayuno, mis hermanos, en el que usted está allí, es importante que usted abra su corazoncito, que usted sea honesto con usted mismo y que no le dé pena. Y cuando digo no le dé pena es porque se lo va a contar a todo el mundo. No, usted mismo lo pueda escribir allí a solas con el Señor y decirle, Padre, esto es maluco hablarlo, me da pena, pero esto está en mi familia. Señor, esto ha pasado en mi familia. Mi familia se ha visto la perversión sexual, donde hemos tenido historias que usted diga, o casos conocidos de personas de mi familia que han tenido contacto sexual con animales. La palabra lo dice, el tema del homosexualismo, mis hermanos, y es algo que es espiritual. Hay personas que no quieren ser así, personas que quieren luchar y salir y decir, yo quiero ser un hombre normal, yo quiero una mujer, pero no son capaces. Es espíritu que se va de generación a generación. La ciencia da miles de explicaciones, nosotros miramos de lo espiritual, mis hermanos, y nos damos cuenta que esto es abominación. Cuando toquemos el tema sexual, cuando toquemos el tema, el día que nos corresponde desatar de la ligadura sexual, se va a ver todo lo que Dios dice, su palabra, en contra de esto. Entonces se debe romper a través del poder del Espíritu Santo. Se debe romper, mis hermanos, todo esto que no le deja avanzar espiritualmente. Esa pesadez, personas que no son capaces como de reaccionar, que son allí como una pasividad, un adormecimiento todo el tiempo, y todas las familias son así como una lentitud, como una incapacidad, y no es que tengan problemas mentales, pero es una incapacidad para hacer las cosas, es una incapacidad para reaccionar frente a las cosas. Todo se lo tienen que hacer, no tiene iniciativa. La persona, como dicen popularmente, Dios lo lleva y Dios lo trae. Hay personas que vienen esto por herencia. El tema de las herencias en lo mental, también vamos a romper con eso. En el tema de lo mental, personas con esquizofrenia, personas con locura. En el pasado le decían que eran locos, era una locura. Eso tiene que ver con lo mismo, son herencias. Entonces viene esa serie de cosas. Entonces, mis hermanos, yo quiero decirle que Dios quiere liberarnos, pero en este primer día identifique. Si tiene que parar un momentico allí, buscar un lapicero, empezar a anotar para que no se le olvide, allí el Espíritu Santo le va a poder guiar y le va a poder ayudar. Porque en este ayuno, mis hermanos, yo quiero decirle esto, en este ayuno tiene que haber libertad. Usted no puede pasar este ayuno en vano, no podemos pasar este ayuno en vano. Yo sé que Dios va a traer muchas cosas, muchos cambios. Y los primeros cambios que vamos a ver es en nosotros mismos, en nuestro comportamiento, en nuestra vida, en nuestra relación personal con Dios. Hay personas que aman a Dios, pero nunca han podido entablar una buena relación con Él. Nunca han podido tener una buena relación con el Señor. Y es a causa de todas estas herencias. Es a causa de todas de las muchas cosas que traen, conceptos que a veces también nos sembraron, herencias de ideas, de pensamientos, de culturas, mis hermanos. Todo eso se tiene que romper porque en la mente se va generando una estructura demoníaca, una estructura de pensamientos, una estructura que viene a traer una idea, y la persona se centra o se para en esa idea y no hay quien lo haga cambiar, así esté equivocado. La terquedad muchas veces viene y dice, es que toda esta familia ha sido terca y obstinada y han perdido plata y han tenido problemas y no son capaces de cambiar, y ahora mi hijo es igualito. Esa terquedad, esa obstinación, por donde mete la cabeza la quiere sacar, y no hay nadie que le haga entender ese espíritu errante. Y lo compartí una ocasión a través de la radio en Arauna, cuando hablaba de espíritu errante, personas que no se hallan en ninguna parte. Usted los ve que todo el año están en un lugar, están en otro, no son capaces de establecerse en un trabajo, no se establecen en un barrio, no se establecen en una ciudad. Está en Bogotá, dicen, no, ya no quiero estar en Bogotá porque hace frío, se va para la costa, allá ya no quiere estar porque tiene calor. Y mis hermanos, es un espíritu errante, la persona no le permite establecerse, y lo peor es que desestabiliza a todo el mundo. Pero mira muchos casos y muchas familias que los abuelos también fueron errantes, salían de trasteo en trasteo, todo el año vivían trasteando de finca en finca, vivían de la ciudad, vivían de todo lugar y no se hallaban en ninguna parte. O sea, había algo que les desesperaba. Estaban sin mucho un año, mis hermanos, y yo sé que hay personas que están escuchando esa transmisión que van a de pronto a tener en cuenta esas familias, esas personas que no estaban un año en un lugar, un año estaban desesperados por irse.
Los otros años estaban desesperados y hacían un trabajo, hacían otro, en nada se establecían, y eso es un espíritu errante. O sea, andaban errantes y a veces les iba muy mal, pero ellos no eran capaces de establecerse. O sea, era un aburrimiento, y hasta que no se iban de ese lugar, como que no se calmaban. Pero allí estaban en otro lugar y empezaba al poco tiempo el aburrimiento y tenía que irse, y nunca se establecieron y desestabilizaron una familia completamente. Entonces, usted debe identificar también, mi hermano y mi hermana, si en su generación, si en su familia está ese espíritu errante. Entonces, anótelo allí, el espíritu errante, porque allí está aquellas personas, mis hermanos, que les gusta robarse, o el robo, o quedarse con lo que no es de la persona, y a veces sin necesidad. Es una manía, es un espíritu, mis hermanos, que le lleva a estar cogiendo lo que no es de la persona. Y desde niños empiezan, desde pequeños, dicen, mire, es que en mi generación habían personas que les gustaba el robo y se robaban cualquier cosa, se robaban un plátano, se robaban una gallina. Y hoy vemos pequeños que ya desde esa corta edad ya le están quitando el compañerito, lo están escondiendo, ya lo hacen con malicia, se llevan las cosas, van a una casa y alguna cosa se llevan para la casa de ellos. Personas que no son capaces, de controlarse. De hecho, hay casos, historias, mucho lo hemos visto en Estados Unidos, de personas con mucho dinero, pero es una sensación de las ganas de entrar a un supermercado y llevarse cosas, teniendo con qué pagar, pero no, es la sensación de querérselo llevar. Y esto se genera, mis hermanos, a través de herencias. O sea, le estoy haciendo como un panorama general para que usted vaya mirando estas cosas de las herencias, mis hermanos, de lo que Dios quiere liberarnos, de lo que usted ha visto en su casa. Quizás usted dice, esto lo he visto en mi generación, pero yo no lo hago. Mis hermanos, pero quizás sus hijos sí, quizás sus nietos sí. Entonces usted como papá, usted como mamá, tiene la autoridad de Cristo para romper con esto, para deshacer esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para decirle, Dios, no más, esto no va a alcanzar más mi familia, esto no va a alcanzar más a mis hijos. Esa manía que tienen con esto, y es igualito a los abuelos, es igualito a los papás, esa conducta. No queremos seguir más con este fracaso, no queremos seguir más con esta enfermedad, no queremos seguir más. Y quiero decirle que aún hay personas que Dios ha destinado para que se queden solas. Dios lo habla, Pablo lo habla en la Biblia, de que hay personas que Dios eligió para su gloria y su reino que están solas. Pero hay familias, mis hermanos, que están solteras, personas que nunca se establecieron, nunca se casaron y pasaron los años, pero ¿por qué tanto soltero? Porque no hubo familias en esta familia, valga la redundancia. Es un espíritu que no permite que las personas tengan un matrimonio como sea la voluntad de Dios, sino que son solas. Y no porque decidieron estar solas, no, nunca las cosas se dieron, nunca se establecieron con nadie. Tuvieron noviazgos eternos y la persona nunca se decidió con ellas y nunca nadie las tomó en serio. Entonces esto también se viene por generaciones. Usted debe desatar eso. Si usted como mamá dice, yo pasé por eso, tuve mis hijos, pero pues no fueron hijos dentro de un matrimonio, pero mis hijas están en lo mismo, inestables en sus relaciones, por allá se fue a vivir con un muchacho, el muchacho ya no quiere vivir con ella, la muchacha ya no quiere vivir con él, porque muchas veces lo que hacen los muchachos dicen a vivir juntos, y resulta que esa tampoco es la salida, porque Dios estableció el matrimonio, la bendición está dentro del matrimonio. Entonces, usted como mamá debe identificar eso, que no se pudo establecer, que fue madre soltera, que ha sido padre soltero, y que quizás sus hijos se dicen, mi hija también es madre soltera, eso se tiene que romper. Entonces usted anota eso, toda soltería en mi familia, todo fracaso en el área emocional y sentimental. Está el otro caso que lo compartíamos ahorita, de hogares, de familias que sí se casan, pero terminan divorciados, casi todos terminan solos. Todos terminan o porque los dejaron o porque ellos dejaron, porque se fueron o porque alguien se fue y los dejó. Entonces, eso también usted lo ve en su generación, lo empieza a notar. Sí, es importante eso, mis hermanos. Lo que estamos haciendo hoy es un panorama como general de todo lo que vamos a empezar a romper. Igual ahorita vamos a ministrar, vamos a orar, vamos a desatar, vamos a empezar a abrir los cielos, a desatar desde el mundo espiritual lo que Dios nos ha dado. Pero aquí, mis hermanos, lo que queremos compartirle es que usted haga, mis hermanos, una lista. Eso sí es importante que lo puedan hacer. Haga la lista. Haga la lista, mis hermanos, con todo lo que realmente usted está identificando en su familia. Haga la lista. Y diga, eso está en mi familia. Y lo que Dios le vaya revelando, o Dios le permita saber a través de otros familiares en su generación, anótelo. Porque es algo de lo que vamos a centrar los primeros días del ayuno, para que podamos empezar a buscar esa libertad. Usted lo escribe allí. Cuando ya llegamos al tiempo de las renuncias, porque lo vamos a llevar a las renuncias, usted va a poder desatarse de algo específico. No simplemente dice, bueno, esto por sospecha, no, específico. Lo que no sepa, sé que el Señor sí lo sabe, porque Él lo conoce todo,
pues Él lo va a mostrar, y en el momento diga, Señor, y me desato de toda maldición que yo desconozca que haya sobre mi generación. Ignoramos esto, mis hermanos, cuando toquemos el tema del ocultismo y la brujería. No sabemos si nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos hicieron algún tipo de pacto con la brujería, con el ocultismo, con la hechicería. Fueron personas que practicaron todo esto, pero fueron practicantes directos, tenían supuestamente lo que llaman dones, que esos no son los dones, los únicos dones son del Espíritu Santo. Entonces eran los que aprendían a leer las cartas, ellos mandaban el tabaco, fumaban el tabaco, leían el tabaco, el cigarrillo, el chocolate, el café. Quizás venimos de generaciones de pitonismo, se llama pitonismo. Personas que invocaban muertos también, que eran los famosos mediums. Ignoramos cosas de nuestro pasado, mis hermanos, eso es una realidad. Nosotros ignoramos, de pronto si mucho conocemos de los abuelos, los que tuvieron la oportunidad de pronto de conocerlos, pero de ahí para arriba no se conoce más, no se tiene conocimiento ni de los bisabuelos casi, ni los tatarabuelos. Entonces lo que vamos a hacer es que el Espíritu Santo nos muestre lo que desconocemos, o si hay de pronto la oportunidad de indagarle a papá, a mamá, o si tiene el abuelo, la abuela, vive bien, abuela, qué cosas hubo en la familia, qué cosas había, cómo vivían ellos, cómo eran sus conductas, cómo eran sus vidas, qué hacían. Eso es importante tener como, no sé, como un historial de la generación que usted le representa. ¿Por qué, mis hermanos? Y le digo hasta a los papás, porque a través de usted se rompe sobre sus hijos, y a través de usted se pueda formar una nueva generación bajo la bendición de Dios, hombres y mujeres enamorados de Dios, hombres y mujeres libres de tantas conductas, de tantas cosas, de tanto estancamiento, de tanta miseria, de tanta desgracia, de todo lo que está allí sucediendo sobre muchas generaciones, y que usted no puede ignorarlo, mis hermanos. Si aún los mismos médicos, cuando usted vaya, le pregunta que si en su familia hay herencias de diabéticos, le pregunta que si hay herencias de hipertensos, y le pregunta que si hay herencias de esto o lo otro. Entonces es que ellos relacionan también lo hereditario desde lo físico, lógicamente, desde la sangre, pero así como nosotros podemos heredar muchas enfermedades desde la sangre, desde la parte genética, mis hermanos, espiritualmente se heredan muchas cosas. Lo compartí esta mañana en el devocional, y es la palabra de necesitamos, mis hermanos, vivir una nueva herencia, dejar la herencia vieja y vivir una herencia nueva a través de Cristo. Así que, mis hermanos, ese es el tema. Vamos a adorar un momentico más al Señor. Queremos pedirle al Señor que se glorifique, y vamos a pedirle que sea su presencia. Vamos a pedir el Espíritu Santo. La persona más importante, mis hermanos, con nosotros acá es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está, en vano sería orar, en vano sería clamar, interceder, reprender. Entonces vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo está aquí, mis hermanos, lo que viene es grande, lo que el Espíritu Santo va a hacer es poderoso. Así que le invito un momento que cierre sus ojitos. Vamos a hacer esta pequeña pausa para pedir el Espíritu Santo, la pausa con respecto a la palabra. Vamos a pedir el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a mi vida. Yo le voy a pedir, por favor, mientras suena esta adoración preciosa, usted va a orarle al Espíritu Santo, le va a anhelar, le va a pedir que por favor venga sobre su vida, venga sobre su familia, venga sobre su generación, venga sobre su casa, y le muestre aquellas cosas que para usted son ocultas. Allí tú lo puedes hacer, cierra tus ojitos, puedes postrarte de rodillas un momentico. Vamos a hacerlo allí con Él en intimidad, en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él está aquí en este momento. Espíritu Santo, gracias, mi amor, por tu presencia. Espíritu de Dios, gracias por tu presencia. Espíritu de Dios, gracias. Cierra tus ojitos, no te vayas a distraer. Espíritu de Dios, bienvenido, dile, bienvenido a este lugar. Díselo con tu mano en alto, dile, Santo Espíritu de Dios. Sí, Jesús. Bienvenido a este lugar. Más alto, cántale, cántale a Él. Santo Espíritu de Dios, bienvenido, bienvenido a este lugar. Santo Espíritu, dile, dile, Santo Espíritu de Dios.
amigo eres tú. Levante su voz y mírelo a él. Dile, dile, dulce, tierno, consuelo eterno, refugio y amigo eres tú. Todos juntos. Let's go. Levántalo. Dile, dulce, dulce, tierno, consuelo eterno, refugio y amigo eres tú. Dulce, tierno, consuelo eterno, refugio y amigo eres tú. Y el Espíritu lléname, dile, Espíritu Santo lléname. Oh, Espíritu Santo lléname. Muevan sus manos y dile al Espíritu Santo que le llene esta noche. Espíritu Santo lléname. Holy Spirit, sube a la mamacita. Put something in the atmosphere. Release your tongues, release. Desate sus lenguas. Póngale algo en esta atmósfera preciosa, hermosa y dulce, tierno, consuelo eterno, refugio y amigo eres tú. Dile dulce y tierno, cántale. Dulce, tierno, consuelo eterno, refugio y amigo eres tú. I'm sweet you are. Sweet a la mamacita. Put something in the atmosphere. Release your tongues, release. Desate sus lenguas. Póngale algo en esta atmósfera preciosa, hermosa. Su espíritu está aquí. Espíritu es en los planes. Vamos, mis hermanos, vamos, reciba la unción. Reciba la unción del Espíritu de Dios, porque Él está en este momento para libertar. Él está para libertar, para sanar. El Espíritu Santo está en este momento a través de su presencia, a través de su Santo Espíritu ahora. El Espíritu de Dios ahora está descendiendo y Él empieza a revelar, a sacar todo lo oculto, todo lo que estaba allí operando sobre tu vida y tu familia en el nombre de Jesús. Ahora vas a creerlo, mis hermanos, vas a creerlo. El fuego del Espíritu de Dios ahora empieza a descender. El fuego del Espíritu de Dios empieza a moverse ahora. El fuego del Espíritu de Dios empieza a descender, a sacar a la luz todo lo oculto, toda artimaña, todo lo que ha operado en contra de tu vida todos estos años, toda obra de tinieblas que ha estado sobre tu vida todo este tiempo en el nombre de Jesús. Todo este tiempo, todo lo que se ha manifestado, todo lo que se ha levantado para estorbar, todo lo que se ha levantado para estorbar en tu vida, en tu alma y en tu familia, hoy empieza el Espíritu de Dios a moverse sobre nuestra generación, a limpiar nuestra generación de toda contaminación que por años había venido a traer y afectar vidas en el nombre de Jesús. Espíritu Santo ahora, mi amor. Espíritu Santo ahora. Espíritu de Dios, ahora clamamos, mi amor. Clamamos, Señor, por tu presencia. Clamamos por tu presencia. Clamamos por tu presencia, Espíritu de Dios. Padre, clamamos sobre cada familia que está allí, Señor, que está allí con ese anhelo, que está ayunando, Padre. Oramos por cada familia, mi amor, que en este momento ha dispuesto su corazón, que cada familia ha dispuesto su alma, Dios, para buscar tu rostro y tu presencia. Espíritu Santo, hoy iniciamos este ayuno, mi amor, con un propósito especial. Señor, es la libertad, es la liberación de nuestra generación, es la liberación de nuestra generación. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, es la liberación de nuestra generación. Espíritu de Dios, más de tu presencia. Espíritu Santo, más de tu presencia. Espíritu Santo, más de tu presencia. Espíritu Santo, más de tu presencia. Osaya, Labashia y Rabakaya. Padre, presentamos nuestras familias.
Presentamos nuestras familias, Dios. Presentamos nuestras familias, mi amor. Presentamos nuestras familias. Presentamos la familia representada, Dios, en cada una de las personas que están allí. Vamos, mis hermanos, nombra tus apellidos. Nombra tus 4 apellidos. Los 2 apellidos de tu papá y los apellidos de tu mamá. Nómbralos. En el Señor presento la familia y nombra los 4 apellidos. Presento la familia. Y en este momento declaro que mi familia, la generación de la familia a la cual represento, se libera de toda ligadura ancestral, se libera de toda maldición ancestral, se libera de todo pacto, todo contrato, todo espíritu generacional, toda cautividad, toda cárcel que había sobre mi familia y que me había alcanzado a mí, que me había alcanzado a mi familia, en el nombre de Jesús, a mis hijos. Dígalo conmigo: Señor Jesucristo, en este momento yo tomo autoridad y declaro que mi familia es libre de todo pacto, de toda cárcel, de toda consagración, de toda maldición, de todo espíritu que venía operando de generación a generación, y que muchas de estas cosas me habían alcanzado a mí, habían alcanzado a mis hijos y a los hijos de mis hijos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo me desato, yo me desligo, yo cancelo esta herencia en mi vida, en la vida de mis hijos. Señor, hoy clamo para que tú me muestres aquellas cosas que para mi mente, que para mis capacidades son ajenas, pero que están allí. Todo lo que ha venido sobre la familia, nombra tus apellidos, los 2 apellidos de tu papá y los 2 de tu mamá, que venía operando, que venía enfermando, que venía estancando, que venía destruyendo, que venía trayendo pecado, que venía trayendo perversión, que venía trayendo opresión. A partir de hoy me levanto en la autoridad de Jesucristo y declaro que soy linaje de Dios. Por esa razón yo me levanto a decirle a todo espíritu familiar que no tiene poder, que no tiene autoridad, que está vencido, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, toda maldición, toda opresión, toda desgracia que estaba operando sobre la generación de mi familia, hoy sale a la luz y lo cancelo por la sangre de Cristo que tiene poder, por la sangre de Cristo que tiene poder. Se rompe esa maldición, se rompe ese yugo, se rompe ese demonio que había destruido durante todos estos años la vida de mi familia, que había traído divorcios, separaciones, que había traído desintegración familiar, que había traído escasez, pobreza, miseria. Ahora mismo declaro libertad. Y todo, Señor, lo que tú me vas a mostrar y lo que tú me vas a revelar a través de tu Santo Espíritu, renunciaré a ello, Dios, porque la historia de mi familia será cambiada, porque alcanzo una herencia espiritual en ti. Y por esa razón declaro liberación, declaro restauración, declaro poder y autoridad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sale de mi vida toda obra de las tinieblas que vino como resultado de esa herencia
de esa maldición, de ese espíritu familiar que hoy se anula, se cancela en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret se desbarata todo plan de muerte, de accidente, de destrucción, de infartos, de muertes prematuras en mi generación, en mi familia. Toda herencia de conflictos, disensiones entre hermanos, peleas entre padres e hijos, en el nombre de Jesús, hoy empiezo a identificar esos pactos, esas consagraciones, toda obra de ocultismo empieza a salir a la luz, toda práctica de mis antepasados con la idolatría, el ocultismo, la brujería, aún todo pacto satánico que sobre la generación de mi familia la haya ligado, en el nombre de Jesús, diga conmigo, yo me levanto en la autoridad de Jesucristo y rompo ahora mismo con esos pactos, todo cierre del cuerpo y todo lo que mi familia hizo que me haya alcanzado a mí, que haya alcanzado a mis hijos, a los hijos de mis hijos, y los desato por la autoridad de Cristo en mi vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos, no te vayas a distraer, vamos a orar por ustedes. En el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, mi amor, hoy declaramos victoria, Dios. Tu palabra dice, Señor, que a causa de la unción el yugo se pudre. Tu palabra dice, Señor, que este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y en esta mañana, en este primer día, Dios, de ayuno de estos 21, tú nos guiaste, Señor, a identificar. Y todo lo que identificamos hoy y lo que vamos a seguir identificando durante esta semana se romperá en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Se pudrirá ese yugo, se pudrirá esa atadura, se pudrirá esa opresión en el nombre de Jesús. Se pudrirá esa atadura ahora con la sangre de Cristo. Padre, declaro personas libres ahora, personas libres, personas libres, personas libres, personas que empiezan a ser tocadas, quebrantadas por el poder del Espíritu de Dios, personas que empiezan a ser liberadas ahora de cosas que estaban allí manifestándose, manipulándoles, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Padre, glorifícate, Dios. Derramamos esa unción de parte tuya. Derrama esa unción, mi amor. Derrama esa unción. Esa unción que quebranta. Esa unción que desata. Esa unción que deshace maldiciones, herencias, pactos, consagraciones. Ahora mismo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, se rompe, se rompe, se rompe. Ahora, por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo, por el poder de Cristo, por el poder y la autoridad de Cristo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, se anula ahora, se anula ahora, se anula ahora, se anula ahora esa maldición, se anula esa maldición en el nombre de Jesús de Nazaret, se anula esa maldición en el nombre de Jesús de Nazaret, se anula esa maldición en el nombre de Jesús de Nazaret, se anula ahora. Suelta las vidas, suelta las familias, suelta los hogares, suelta los hijos, suelta los matrimonios, suelta las finanzas de cada uno de nosotros. Hoy declaramos liberación, hoy declaramos que toda contaminación que vino a través de espíritus familiares, contaminaciones de pecado, perversión sexual, toda manía, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, toda cleptomanía, Dios, en el nombre de Jesús, ahora mismo se va por la sangre de Cristo, se va ahora por el poder y la autoridad de Cristo, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe. Ahora espíritu inmundo queda anulado, cancelado y vencido. Suelta las familias, suelta las familias, suelta cada familia que está allí ahora orando, que está representada en ellos ahora. Surababashia y Rabakaya Lava Seye. Vamos, mis hermanos, vamos a anhelar esa libertad. Vamos a anhelar esa libertad. Vamos a anhelar esa libertad. Ahora, Padre, desatamos en el nombre de Jesús familias enteras ligadas por años, por generaciones, Señor, en el nombre de Jesús, por décadas. Familias, Señor, que estaban allí, mi amor, Padre, atadas a tantas cosas, atadas, Señor, al pecado, atadas a la ruina, atadas a la enfermedad, atadas a la ira, atadas al conflicto, al mal genio. Ahora, en el nombre de Jesús, atadas, Señor, a toda
perversión, atada, Señor, al incesto, al abuso, atada, Señor, a toda vicio, en el nombre de Jesús, alcoholismo, drogadicción, Señor, toda adicción ahora empieza a romperse en las familias, Dios, porque estamos identificando en este día, Dios, aquellas ligaduras, estamos identificando, Dios, aquellas ligaduras que no dejaban avanzar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu de Dios, más de tu presencia, mi amor, más de tu presencia, más de tu presencia, Dios, más de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Yo sé que está sobrando, mi amor, sé que está sobrando en este momento, sé que está sobrando sobre personas, está sobrando sobre familias, está sobrando sobre hogares, está sobrando, mi amor, de una manera sobrenatural ahora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Se rompe, se rompe, se rompe, se rompe esa ligadura, se rompe ese espíritu contrario, se rompe esa maldición ahora, queda anulada, cancelada y vencida. Ahora empieza a salir de los hogares, empieza a salir de las familias, empieza a salir ese espíritu de repudio, espíritu de rechazo, empieza a salir ese espíritu inmundo de muerte, ese espíritu de suicidio, ese espíritu inmundo que está afectando las vidas, trayendo muerte, accidentes, ahora en el nombre de Jesús, trayendo muertes aún desde antes de nacer, en el nombre de Jesús de Nazaret. Se empieza a romper ahora, se empieza a romper ahora, Padre, porque tu gloria está descendiendo sobre personas que están creyendo esta palabra, que no van a vivir más el estilo de vida que tenían, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, oh Raba Baba Shia, oh Raba Kaya Lava Kendelebe Seye, oh Raba Sota la Bajaya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Se está rompiendo, se está rompiendo, se está rompiendo, en el nombre de Cristo Jesús, dejando personas libres, personas que empiezan a ser libres, generaciones que empiezan a ser libres, personas que empiezan a ser libres de ese pecado, de esa maldición, de esa atadura de brujería, ocultismo, prácticas satanistas. Ahora se rompen en el nombre de Jesús. Ahora mismo toda perversión, todo incesto, todo abuso sexual en la niñez, ahora toda pedofilia en las familias se rompe ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda atadura de endeudamiento, familias que toda la vida vienen endeudadas, Señor, esas familias empiezan a ser libres de ese espíritu, de esa maldición generacional de endeudamiento, de escasez, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Familias enteras atadas por enfermedades, por todo tipo de enfermedades, ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos, mis hermanos, levanta tus manos y recibe libertad, recibe libertad, Padre, por aquellas personas que están aquí en familias reunidas haciendo este ayuno, Padre, ese ayuno porque hay un propósito y es la libertad de las familias, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, más, mi amor, más Espíritu Santo, más Espíritu de Dios, más Espíritu de Dios, más de tu presencia, más. Oh Rabaraba Saya y Rebelebe Kendelebe Keye Andabajaya y Rabashia Arrabasei. En el nombre de Jesús ahora empieza a haber liberación en el mundo espiritual, empieza a haber liberación, empieza a haber sanidad, empieza a haber restauración en el nombre de Jesús. Familias empiezan a ser libres, sus vidas empiezan a ser libres, personas que estaban atadas, sus manos, sus pies, ahora en el nombre de Jesús empiezan a ser libres por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo que tiene poder. Vamos, mis hermanos, reciba. No se detenga, mi hermano, no detenga este fluir del Espíritu de Dios en tu vida, en tu alma y en tu corazón. Oh Rete Bekeye, Espíritu Santo, más, mi amor, más de tu presencia, más de tu presencia, Dios, más de tu presencia, Espíritu Santo, más de tu presencia, Espíritu de Dios, más ahora, mi amor, sobre cada persona, donde quiera que estén en este momento, en el país donde se encuentren, Dios, en el horario en que estén, Señor. Padre, abrázales, úngeles con tu poder y con tu fuego, Espíritu Santo, mi amor, más Espíritu de Dios, más Espíritu de Dios, más Espíritu de Dios, más. Vamos, mis hermanos, vamos, reciban. Declaren libertad sobre sus hijos, papás que están escuchando esa transmisión. Declaren libertad sobre sus hijos, desaten a sus hijos, empiecen a orar, desatando a sus hijos, a sus nietos, desátenlos de todo lo que usted identifica que ya está en ellos y que viene a través de la generación de ustedes. Desátelo, papá, mamá, desate a sus hijos, desátenlos ahora. Declare palabra de liberación, porque usted tiene autoridad del Señor, usted tiene autoridad de Dios. Ejerza esa autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, más, en el nombre de Jesús de Nazaret, 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 en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, vamos, mis hermanos, vamos. Allí está la presencia del Espíritu de Dios. Allí está la presencia del Espíritu de Dios, fortaleciendo, liberando, sanando y restaurando. Ahora reciba liberación.
Reciba liberación, porque hoy se están identificando todas esas herencias, se están identificando esas maldiciones, se están identificando esos pactos, esos contratos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, sigue ministrando, Dios, en cada persona que está allí siendo tocada por ti. Señor, en este momento empiece a haber cambios en su vida, Dios, porque tú eres un Dios poderoso, porque tú eres un Dios que sanas, que restauras y que libertas y das vida, mi amor, aleluya. Padre, gracias, 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 Dios, por este tiempo. Gracias, mi amor, por este tiempo. Gracias, gracias. Levanta tus manos, recibe. Espíritu Santo, Levanta tus manos, recibe. Espíritu Santo, llena todo vacío que han dejado sus espíritus allí, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, llena todo vacío sobre cada persona, Dios. Espíritus y herencias de depresión, espíritus de depresión, de ansiedad, espíritus de esquizofrenia ahora se están yendo de las generaciones. Herencias de poder, enfermedades mentales ahora se están yendo en el nombre de Jesús, Señor, porque tú empezaste este tiempo, Dios, y tú vas a hacer cosas grandes en el nombre de Jesús. Vamos, mis hermanos, cree esta palabra. El Espíritu de Dios está operando sobre ti. Hay una unción que ha venido sobre tu vida, y bajo esa unción vas a orar el resto de estos días. Bajo esa unción vas a orar durante estos días, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, mi amor, por tu fidelidad. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu fidelidad. Gracias, mi amor, porque estás llenando nuestras vidas, nuestras almas y nuestros corazones, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pero, mis hermanos, gloria a Dios. Qué tiempo especial con el Todopoderoso. Es un tiempo maravilloso. Y sé que Dios empezó ya hoy, este primer día de ese ayuno. Dios empezó a operar a nuestro favor, porque usted y yo nos dispusimos, y porque esta oración la hicimos en ayuno y en oración. Y cuando usted y yo oramos en ayuno y oración, hay un poder mayor, porque el ayuno activa el poder de Dios. Entonces, de verdad que vamos por cosas grandes en el Señor. Vamos a creer en su fidelidad, en que Él cumple sus promesas. Y en este primer día de este ayuno, identificando las herencias familiares, sé que el Señor les va a seguir revelando. Por favor, anótenlas, escríbalas. Las cosas que se van acordando, o alguien de la familia le va hablando. Mire, también ha habido esto en la familia, también ha habido esto otro. Anótenlo para identificar. Y sé que de esa manera el Señor nos va a poder dar la victoria. Mis hermanos, muchas gracias por estar allí. Gracias por este momento. Vamos a terminar orando, despidiendo este tiempo y dándole gracias por el ayuno de mañana, que seguramente Dios nos va a fortalecer y nos va a ayudar. Les pedimos disculpas a todas las personas que no pudieron conectarse, porque se cayó varias veces la plataforma, porque varias veces se quedó allí sin conexión, no desde acá, sino desde la plataforma. Entonces, mis hermanos, por favor, ayúdenos a orar siempre. Les hemos pedido eso de todo corazón. Hubo oposición muy fuerte hoy, pero sé que hace parte de los planes y propósitos de Dios el que identifiquemos con esto, que el enemigo está asustado. Y si el enemigo está tan preocupado, es porque están pasando ya cosas en el mundo espiritual. Así que veámoslo también desde esa parte. Hay cosas que están sucediendo, se están desatando cosas, y el enemigo también está allí atacando. Pero es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Cierre sus ojos, terminamos orando. Padre Dios, gracias por este momento, mi amor. Gracias por permitirnos estar en esta mañana, Dios, ya este inicio de tarde, delante de ti, Señor. Gracias por tus cuidados, tus milagros, por la libertad, Señor, por este ayuno de libertad, Señor. Ese ayuno de rompimiento de herencias, Dios. Ese ayuno, Señor, donde identificamos herencias, donde no ignoramos todas las cosas que nuestra familia ha hecho, pero tampoco ignoramos, Señor, que tú tienes el poder para hacernos libres. Muchas gracias, Papá hermoso. La gloria es para ti, porque solo tú te la mereces, mi Rey hermoso. Gracias por habernos dado esta victoria. Hoy es un día de victoria, Dios. Te pido a los hermanos que siguen ayunando, que quizás tienen disponible o dispuesto a orar más tiempo, fortaléceles. A los que la van a hacer ahorita, Señor, van a entregar el ayuno. Hoy nos unimos, Señor, y entregamos el ayuno de hoy. Te lo entregamos, Dios. Entregamos el ayuno diciéndote, Padre, gracias por haberme permitido ayunar esta mañana, Dios, desde muy temprano en la mañana, desde antes de salir el sol. Señor, hemos dispuesto a ayunar. Así que te doy toda la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia
y porque tú estás presente. Bendigo a tus hijos e hijas, Dios, y declaro una bendición especial en este momento, una bendición que viene de lo alto a tocar, a ungir y a ministrar sus vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Denle la gloria al Señor, mis hermanos, allí